Hay un dolor que mora en el corazón de muchas madres, un dolor silencioso que se aloja en lo más profundo del alma cuando miramos a nuestros hijos y no vemos el reflejo del amor que hemos sembrado. Es el dolor de quien ha dado todo y recibe indiferencia, de quien ha amado sin medida y encuentra ingratitud. Pero esta noche, el Espíritu Santo quiere tocarte de una manera especial, porque detrás de esa herida hay un propósito divino que aún no has descubierto. No soy yo quien te hablará, es Él. Él conoce cada lágrima que has derramado en la soledad de tu habitación, cada oración que has susurrado pidiendo sabiduría, cada momento en que te has preguntado dónde fallaste. Esta noche, Dios quiere revelarte no solo el porqué de esta prueba, sino también la belleza de su plan perfecto oculta en medio del dolor. Cuando el profeta Samuel era apenas un niño, su madre Ana lo llevó al templo y lo entregó al sacerdote Elí con estas palabras: «Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová». 1 Samuel 1, 27, 28. Ana había comprendido algo que muchas madres de hoy han olvidado. Nuestros hijos no nos pertenecen. Son préstamos sagrados del Altísimo, regalos temporales que Dios pone en nuestras manos para formarlos según su corazón, no según nuestros deseos. Pero qué difícil es vivir esta verdad cuando nuestro corazón de madre se aferra con fuerza a esos pequeños que crecieron en nuestro vientre, que conocieron nuestro latido antes de ver la luz, que fueron alimentados con nuestra leche y arrullados con nuestras canciones. El instinto maternal es tan poderoso, tan arrollador, que a veces olvidamos que fuimos llamadas a ser administradoras fieles de las almas que Dios puso bajo nuestro cuidado, no dueñas absolutas de sus destinos. Y ahí comienza el primer error que marca la diferencia entre formar hijos agradecidos y criar hijos ingratos: la posesión. Cuando una madre se convierte en dueña en lugar de administradora, cuando sus decisiones nacen del miedo a perder en lugar del amor que libera, cuando controla por ansiedad en lugar de guiar por sabiduría, está sembrando las semillas de la ingratitud sin saberlo. El hijo que es poseído en lugar de ser amado, que es controlado en lugar de ser guiado, que es tratado como extensión de su madre, en lugar de ser reconocido como individuo único creado por Dios, ese hijo eventualmente se rebelará contra el amor que lo ahoga. No es que el amor de madre sea malo, jamás. Es el amor más puro y sacrificial que existe después del amor divino. Pero cuando ese amor se contamina con miedo, cuando se vuelve egocéntrico sin que nos demos cuenta, cuando buscamos ser amadas más que amar verdaderamente, entonces ese mismo amor se convierte en una cadena que ata en lugar de alas que liberan. He visto madres que han hecho de sus hijos sus pequeños dioses, y luego se lamentan cuando esos dioses no les rinden adoración. He visto madres que han puesto en sus hijos la responsabilidad de llenar vacíos que solo Cristo puede llenar, y después lloran cuando esos hijos no pueden cargar un peso que nunca debieron llevar. He visto madres que han criado a sus hijos para ser su compañía eterna, su sostén emocional, su razón de existir, y se preguntan por qué esos hijos huyen cuando llega el momento de formar sus propias familias. El Espíritu Santo susurra en este momento: «Hija mía, examina tu corazón. ¿Has amado a tu hijo para que él sea feliz o para que tú seas feliz? ¿Lo has formado para que sirva a Dios o para que te sirva a ti? ¿Lo has preparado para volar o para quedarse siempre en tu nido?» Ana entendió que amar verdaderamente a Samuel significaba dárselo de vuelta a Dios. No fue fácil. Su corazón de madre debió quebrarse cuando lo dejó en el templo siendo apenas un niño pequeño. Pero su amor era tan puro, tan desprendido, tan centrado en el bien de su hijo más que en su propio confort emocional, que fue capaz de hacer el sacrificio más grande que una madre puede hacer: soltar. Y el resultado fue hermoso. Samuel creció en gracia y en favor delante de Dios y de los hombres. Se convirtió en uno de los profetas más respetados de Israel, un hombre íntegro que honró a Dios toda su vida. Y cada año, cuando Ana subía al templo, llevaba una túnica nueva que había tejido con sus propias manos para su hijo. Samuel la recibía con gratitud, con respeto, con amor genuino, porque había sido formado en libertad, no en posesión.
Esta es la primera lección que el cielo quiere grabarte en el corazón esta noche. Los hijos que son amados con amor desprendido se convierten en hijos agradecidos. Los hijos que son poseídos con amor egoísta se convierten en hijos rebeldes, no porque sean malos, sino porque el alma humana fue creada para ser libre. Y cuando esa libertad es coartada, aunque sea por amor, el corazón se rebela. Si tu hijo no te valora como quisieras, pregúntale al Espíritu Santo si en algún momento tu amor se convirtió en posesión, si tu cuidado se volvió control, si tu protección se transformó en sobreprotección que no le permitió crecer. No es para condenarte, es para sanarte. Porque cuando una madre comprende la diferencia entre amar y poseer, cuando aprende a soltar con amor en lugar de aferrarse con miedo, algo sobrenatural sucede en el corazón de ese hijo. En los días del rey David, hubo un hijo que se convirtió en el dolor más grande de su padre, Absalón. La Escritura nos relata cómo este joven hermoso, talentoso y carismático terminó rebelándose contra su propio padre hasta el punto de intentar quitarle el reino y la vida. Pero si leemos cuidadosamente la historia, descubrimos algo revelador. La rebelión de Absalón no comenzó de la nada. Fue el resultado de años de negligencia emocional disfrazada de ocupaciones importantes. David era un rey ocupado, un hombre de guerra, un líder con responsabilidades inmensas, pero en su afán de conquistar reinos externos, perdió el reino más importante, el corazón de su hijo. Cuando Absalón más necesitaba a su padre, cuando su corazón clamaba por justicia después de que su hermana Tamar fuera violada por Amnón, David guardó silencio. Cuando Absalón vengó a su hermana matando a Amnón y huyó al exilio, David lo dejó ir sin luchar por él. Fueron 3 años de ausencia, 3 años en los que un padre permitió que la distancia física se convirtiera en abismo emocional. Y aquí encontramos la segunda gran causa de la ingratitud filial: la negligencia emocional de los padres. No hablo de maltrato físico o abandono evidente, hablo de algo más sutil pero igualmente destructivo: estar presentes físicamente pero ausentes emocionalmente. Es el padre que provee todo lo material, pero no se conecta con el alma de su hijo. Es la madre que está siempre ocupada con las tareas de la casa, con el trabajo, con las responsabilidades de la vida, pero que no tiene tiempo para las conversaciones profundas, para los momentos de intimidad real, para conocer verdaderamente a esa personita que Dios puso bajo su cuidado. Muchas madres han confundido servir con amar. Se desviven cocinando, limpiando, comprando, organizando, corriendo de un lado a otro para satisfacer las necesidades físicas de sus hijos. Pero sus corazones permanecen desconectados. Sus hijos tienen el estómago lleno, pero el alma vacía. Tienen ropa limpia, pero emociones sucias que nadie se toma el tiempo de lavar con comprensión y amor. Tienen juguetes, tecnología, comodidades, pero no tienen lo que más necesitan: la atención plena de una madre que los vea realmente, que los escuche verdaderamente, que se interese genuinamente en su mundo interior. El Espíritu Santo está tocando corazones en este momento. Hay madres que reconocen esta verdad como una flecha que va directo al blanco. Han estado tan ocupadas siendo buenas madres en lo externo que se olvidaron de ser madres conectadas en lo emocional. Han llenado la nevera, pero han dejado vacío el tanque emocional de sus hijos. Han provisto para el cuerpo, pero han desnutrido el alma. Y los hijos que crecen emocionalmente desnutridos se convierten en adultos emocionalmente carenciados. No es que sean malos o ingratos por naturaleza, es que han aprendido desde pequeños que el amor se expresa a través de cosas, no de presencia. Han entendido que para ser amados deben comportarse bien, no que son amados simplemente por existir. Han concluido que sus padres no tienen tiempo real para ellos, solo tiempo funcional. Cuando Absalón finalmente regresó a Jerusalén, David siguió manteniéndolo a distancia. 2 años más pasaron sin que padre e hijo se vieran cara a cara. ¿Te imaginas el dolor de un joven que anhela la aprobación de su padre y solo encuentra puertas cerradas? ¿Puedes sentir la frustración de alguien que grita internamente pidiendo atención y solo recibe silencio? Y entonces sucedió lo inevitable.
Absalón comenzó a robar el corazón del pueblo. Se levantaba temprano, se ponía en la puerta de la ciudad, y cuando la gente venía con sus problemas les decía: «Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Oh, si yo fuera puesto por juez en la tierra». Según Samuel 15:3-4, ¿qué estaba haciendo Absalón? Estaba dando a otros la atención que él mismo nunca había recibido de su padre. Estaba llenando en otros el vacío que nadie había llenado en él. Esta es una ley espiritual profunda. Los hijos que no reciben atención genuina de sus padres buscarán esa atención en otros lugares. Algunos la buscan en amistades tóxicas, otros en relaciones destructivas, algunos en logros compulsivos, otros en comportamientos rebeldes. Pero todos, absolutamente todos, la buscan en algún lado, porque el alma humana fue diseñada para ser vista, conocida, valorada y amada. No soy yo quien te lo digo, es Él. El Espíritu Santo quiere que comprendas que la atención no se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad de conexión. Una conversación de 15 minutos donde realmente escuchas, donde miras a los ojos, donde te interesas genuinamente en lo que tu hijo piensa y siente, vale más que horas de presencia física con mente ausente. La tragedia de Absalón no terminó con su rebelión, terminó con su muerte colgado de un árbol y David llorando con el corazón desgarrado. Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Según Samuel 8:33, era demasiado tarde para las palabras de amor que nunca había dicho, demasiado tarde para la atención que nunca había dado, demasiado tarde para la conexión que nunca había construido. Pero no es demasiado tarde para ti. Si tu hijo es pequeño, aún tienes tiempo de cambiar el rumbo. Si tu hijo es adolescente, aún puedes comenzar a construir puentes. Si tu hijo es adulto, nunca es demasiado tarde para pedir perdón por los años de desconexión y comenzar una relación nueva basada en la presencia real, no solo física. En el libro de Proverbios, el rey Salomón escribió estas palabras que han perdurado por milenios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Pero hay algo profundo en este versículo que muchos han pasado por alto. La frase «en su camino» no se refiere al camino que nosotros queremos para nuestros hijos, sino al camino para el cual Dios los diseñó. Cada niño viene al mundo con un propósito único, con dones específicos, con una personalidad irrepetible, con un llamado particular grabado en su DNA espiritual. Y cuando los padres no logran reconocer y honrar esa individualidad divina, cuando tratan de moldear a sus hijos según sus propios sueños frustrados o expectativas no cumplidas, están sembrando las semillas de una rebelión inevitable. La tercera causa de la ingratitud filial es la imposición de expectativas ajenas al diseño divino del hijo. Es el padre que quiso ser médico y no pudo, y ahora presiona a su hijo para que estudie medicina, aunque el joven tenga el corazón de un artista. Es la madre que se casó joven y renunció a sus sueños profesionales, y ahora proyecta en su hija la carrera que ella nunca pudo tener, sin importar si esa niña tiene el corazón de una madre o de una maestra. Es el progenitor que no tuvo la oportunidad de destacar en deportes y ahora obliga a su hijo a entrenar hasta el agotamiento en una disciplina que no le gusta, solo para satisfacer la necesidad de logro que el padre nunca pudo llenar. Cuando esto sucede, algo terrible ocurre en el corazón del niño. Aprende que él, tal como Dios lo hizo, no es suficiente para sus padres. Aprende que para ser amado debe convertirse en alguien que no es. Aprende que su valor no radica en su identidad única, sino en su capacidad de cumplir los sueños de otros. Y esto genera una herida profunda que puede durar toda la vida. La sensación de no ser visto, no ser conocido, no ser valorado por quien realmente es. He conocido hijos que se han pasado décadas tratando de ganar la aprobación de padres que nunca aprendieron a amarlos por lo que son, solo por lo que pueden llegar a ser según las expectativas familiares. He visto jóvenes que han desarrollado depresión, ansiedad y rebeldía, no porque sean problemáticos,
sino porque están cansados de vivir vidas que no les pertenecen, de cargar sueños que no son suyos, de buscar logros que no los llenan porque nacieron del corazón de otros, no del suyo propio. El Espíritu Santo quiere iluminar una verdad poderosa en este momento. Dios no nos dio hijos para que fueran extensiones mejoradas de nosotros mismos. Nos los dio para que fueran versiones auténticas de la visión que Él tuvo cuando los creó. Cuando una madre logra ver a su hijo con los ojos de Dios, cuando reconoce los dones únicos que el Creador puso en él, cuando celebra su personalidad particular en lugar de tratar de cambiarla, cuando apoya sus sueños genuinos en lugar de imponerle los propios, está cooperando con el plan divino y preparando el terreno para una relación de gratitud mutua que durará toda la vida. Pero esto requiere algo que muchos padres no están dispuestos a hacer: morir a sus propios sueños no cumplidos, soltar sus expectativas egocéntricas, renunciar a la tentación de vivir, a través de sus hijos, la vida que ellos no pudieron tener. Requiere humildad para reconocer que nuestros hijos no vinieron al mundo para completarnos, sino para cumplir el propósito que Dios ya había diseñado para ellos antes de la fundación del mundo. Recuerdo la historia de un joven músico que había nacido en una familia de abogados exitosos. Durante años, sus padres intentaron convencerlo de estudiar derecho. Le repetían constantemente que la música no era una carrera seria, que no tendría futuro económico, que estaba desperdiciando su inteligencia en tonterías artísticas. El joven se resistía, pero la presión era tan intensa, el rechazo familiar tan doloroso, que finalmente cedió y se inscribió en la Facultad de Leyes. Durante 3 años trató de adaptarse, de encontrar satisfacción en materias que no resonaban con su alma, de convencerse de que sus padres tenían razón. Pero la depresión comenzó a consumirlo. El resentimiento hacia sus padres creció y la relación familiar se volvió cada vez más distante y conflictiva. Fue hasta que ese joven tuvo el valor de abandonar la carrera que no era suya y seguir su verdadera vocación, que la paz regresó a su corazón. Hoy es un músico reconocido internacionalmente, vive con propósito y plenitud, y su relación con sus padres, aunque tardó años en sanar, finalmente se restauró cuando ellos aprendieron a verlo como Dios lo había hecho. No como el abogado que ellos querían, sino como el músico que el Creador había diseñado. Esta historia se repite millones de veces en todo el mundo, con variaciones pero con el mismo patrón. Padres que aman a sus hijos pero no los conocen realmente, que quieren lo mejor para ellos, pero definen lo mejor según sus propios parámetros, que se sacrifican por darles oportunidades, pero son las oportunidades que ellos consideran valiosas, no necesariamente las que corresponden al diseño divino de esos niños. Y aquí está el punto clave. Un hijo que crece sintiéndose incomprendido, no visto, no valorado en su esencia única, eventualmente dejará de valorar a quienes no lo valoran a él. No es malicia, es supervivencia emocional. Es el mecanismo natural de autoprotección que Dios puso en el corazón humano para preservar la identidad auténtica que Él grabó en cada alma. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. El Espíritu Santo quiere mostrarte a tu hijo como Él lo ve, una creación única, irrepetible, valiosa, con dones específicos que necesitan ser descubiertos, celebrados y desarrollados según el plan celestial, no según las expectativas terrenales. La pregunta que debes hacerte no es ¿qué quiero que mi hijo llegue a ser? Y sino ¿qué quiere Dios que mi hijo llegue a ser? ¿Y cómo puedo cooperar con ese plan divino? Cuando cambias la pregunta, cambias la perspectiva. Cuando cambias la perspectiva, cambias la relación. Y cuando cambias la relación basándola en el reconocimiento de la identidad divina de tu hijo, la gratitud florece naturalmente, porque finalmente él se siente visto, conocido y amado por quien realmente es. Hay un pasaje en la carta a los Efesios que ha sido malinterpretado durante generaciones, causando más daño que bendición en muchas familias. Pablo escribe: Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. La mayoría de las veces nos enfocamos en la segunda parte del versículo,
en la disciplina y la amonestación, pero pasamos por alto la primera parte que es igualmente importante. No provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué significa provocar a ira? Significa crear un ambiente de injusticia, de favoritismo, de reglas inconsistentes, de disciplina basada en el estado de ánimo de los padres más que en principios claros y constantes. La cuarta causa de la ingratitud filial es la injusticia familiar, y cuando hablo de injusticia, no me refiero a situaciones extremas de abuso o violencia, sino a esas dinámicas sutiles, pero destructivas, que minan la confianza de un hijo en sus padres. El favoritismo hacia un hermano, las reglas que cambian según el humor de papá o mamá, los castigos desproporcionados a la falta cometida, las promesas que se rompen constantemente, las mentiras blancas que se dicen para evitar conflictos, la falta de coherencia entre lo que se predica y lo que se vive. Un niño tiene un sentido innato de la justicia. Puede no entender conceptos complejos de moral o ética, pero sabe perfectamente cuando algo no es justo. Y cuando esa injusticia viene de las personas en quienes más confía, de aquellos que se supone que lo aman incondicionalmente, algo se rompe en su corazón. La confianza se fractura, el respeto se erosiona y la gratitud se convierte en resentimiento. Recuerdo la historia de Isaac y sus dos hijos, Esaú y Jacob. La Escritura dice claramente que Isaac amaba a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Génesis 25:28. ¡Qué tragedia familiar! Los padres tomando bandos, cada uno favoreciendo a un hijo por encima del otro, creando rivalidad y dolor donde debería haber unidad y amor. El resultado fue devastador. Hermanos que se odiaron hasta el punto de que uno tuvo que huir para salvar su vida. Una familia dividida por décadas. Dolor transgeneracional que afectó no solo a esa generación, sino a las siguientes. Y sin embargo, esta dinámica se repite en millones de hogares hoy en día. Padres que sin darse cuenta tienen un hijo favorito. Madres que sin querer lastimar muestran más afecto hacia el hijo que se parece más a ellas o que cumple mejor sus expectativas. Familias donde un hijo es el inteligente, otro el atlético y otro el problemático, como si los seres humanos pudieran ser reducidos a etiquetas simplistas que determinan el amor que merecen recibir. El favoritismo no siempre es evidente. A veces se disfraza de este hijo necesita más ayuda o ese hijo es más independiente y no requiere tanta atención. Pero los niños perciben estas diferencias con una sensibilidad que los adultos hemos perdido. Sienten cuando el abrazo para el hermano dura un poco más, cuando las palabras de elogio fluyen más fácilmente hacia la hermana, cuando las disculpas y la paciencia se agotan más rápido con ellos que con otros. Y aquí está el punto crucial. Un hijo que crece sintiéndose menos amado que sus hermanos, menos valorado, menos importante, desarrolla una herida de rechazo que puede durar toda la vida. No importa cuánto traten sus padres de explicarle más tarde que lo amaban igual, la experiencia emocional de la infancia ya quedó grabada en su corazón y esa grabación suena como un disco rayado. No soy suficiente, no soy el favorito, no merezco el amor completo de mis padres. El Espíritu Santo está tocando corazones maternos en este momento. Hay madres que están recordando situaciones donde, sin mala intención, mostraron preferencia por un hijo sobre otro. Hay padres que están reconociendo que sus propias heridas de la infancia los han llevado a conectar más fácilmente con el hijo que se parece a ellos y a distanciarse del que les recuerda a personas que los lastimaron en el pasado. Pero la injusticia familiar no solo se manifiesta en el favoritismo, también aparece en la inconsistencia de las reglas. Padres que castigan severamente una conducta hoy y la ignoran mañana, dependiendo de si están de buen humor o estresados. Madres que prometen premios o consecuencias que después no cumplen. Familias donde, porque yo lo digo, es la única explicación para reglas que parecen arbitrarias y cambiantes. Los hijos necesitan estructura, necesitan límites claros, necesitan consecuencias predecibles. Pero más que nada, necesitan que esa estructura sea justa, que esos límites tengan sentido
que esas consecuencias sean proporcionales y consistentes. Cuando un niño vive en un ambiente de justicia familiar, aprende a confiar en la autoridad, desarrolla seguridad emocional y entiende que las reglas existen para protegerlo, no para controlarlo arbitrariamente. Uno de los errores más comunes que cometen los padres es disciplinar desde la emoción en lugar de hacerlo desde principios claros. El niño rompe algo valioso y, dependiendo del día que mamá haya tenido en el trabajo, la consecuencia puede ser desde una simple llamada de atención hasta un castigo severo. Esta inconsistencia no enseña, confunde, no forma carácter, genera ansiedad. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. El Espíritu Santo quiere darte sabiduría para crear en tu hogar un ambiente de justicia amorosa, donde las reglas sean claras y las consecuencias consistentes, donde cada hijo se sienta igualmente amado y valorado, donde la disciplina sea formativa en lugar de punitiva, donde la gracia y la verdad caminen juntas como caminaron en el corazón de Jesús. Si has fallado en esta área, si reconoces que has sido injusta con alguno de tus hijos, si has mostrado favoritismo o has sido inconsistente en tu autoridad, no es demasiado tarde. La humildad de un padre que pide perdón tiene un poder sanador sobrenatural. Un hijo puede perdonar muchas cosas, pero lo que más valora es la honestidad de un padre que reconoce sus errores y se compromete a cambiar. En el Evangelio de Lucas encontramos una de las historias más conocidas y al mismo tiempo más malentendidas de toda la Escritura, la parábola del hijo pródigo. Pero quiero que veamos esta historia con ojos nuevos, porque escondida en sus líneas hay una revelación profunda sobre las causas de la ingratitud filial que muchos han pasado por alto. La historia no comienza con la rebeldía del hijo menor, comienza con un problema en el corazón del padre que permitió que esa rebeldía se gestara. El hijo menor se acerca a su padre y le dice: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». En la cultura de aquella época, esta petición era equivalente a decirle: «Desearía que estuvieras muerto». Era una ofensa terrible, una falta de respeto impensable. Sin embargo, el padre accede inmediatamente, sin hacer preguntas, sin intentar dialogar, sin buscar entender qué está pasando en el corazón de su hijo. Simplemente divide los bienes y se los entrega. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el padre reaccionó de esa manera? ¿Por qué no luchó por su hijo? ¿Por qué no indagó más profundo en lo que estaba pasando en el alma de ese joven? La respuesta está en la quinta causa de la ingratitud filial: la pasividad emocional de los padres. Es la actitud de quienes prefieren evitar el conflicto a toda costa, de quienes creen que amar significa nunca confrontar, de quienes confunden la paz con la ausencia de problemas. Muchos padres, en su deseo de ser queridos por sus hijos, han renunciado a su responsabilidad de ser autoridad amorosa. Han decidido ser amigos en lugar de padres, compañeros en lugar de guías, complacientes en lugar de formadores. Y al hacer esto, han privado a sus hijos de algo esencial para su desarrollo emocional y espiritual: límites claros que los protejan de sus propios impulsos destructivos. El hijo pródigo no necesitaba un padre que le diera todo lo que pedía. Necesitaba un padre que se interesara lo suficiente en él como para preguntarle qué lo estaba motivando a tomar una decisión tan drástica. Necesitaba alguien que lo amara lo suficiente como para arriesgarse a su enojo temporal con tal de protegerlo de consecuencias permanentes. Necesitaba un padre que fuera padre, no un cajero automático emocional que dispensara recursos sin involucrarse en el proceso. La pasividad emocional de los padres toma muchas formas en nuestra época. Está en el padre que prefiere darle dinero a su hijo adolescente en lugar de tiempo y atención. Está en la madre que permite comportamientos destructivos porque confrontarlos sería crear drama en la familia. Está en los progenitores que compran la paz temporal con concesiones que dañan el desarrollo de carácter de sus hijos a largo plazo. He visto padres que han permitido que sus hijos de 12 años tengan celulares sin restricciones porque todos sus amigos los tienen y no queremos que se sienta excluido. He visto madres que hacen las tareas escolares de sus hijos para evitar que sufran las consecuencias de su irresponsabilidad.
He visto familias donde los niños mandan y los padres obedecen, donde las amenazas de berrinche de un pequeño de 5 años determinan las decisiones familiares. Esta inversión de roles no es amor, es negligencia disfrazada de bondad. Cuando los padres se vuelven pasivos y los hijos activos en el liderazgo familiar, algo profundamente destructivo sucede en la dinámica relacional. Los hijos pierden el respeto por la autoridad parental, no porque sean malos, sino porque la autoridad se ha vuelto inconsistente e inefectiva. No soy yo, es Él. El Espíritu Santo quiere que comprendas que ser un padre amoroso no significa ser un padre permisivo. El amor verdadero a veces dice no, aunque sea difícil. El amor auténtico confronta cuando es necesario, aunque sea incómodo. El amor maduro establece límites aunque genere resistencia temporal. Jesús mismo nos mostró este principio cuando limpió el templo con un látigo de cuerdas. Su amor por la casa de su Padre no fue pasivo, fue activo. Su celo por la justicia no fue complaciente, fue confrontativo. No fue cruel, pero tampoco fue débil. Fue amoroso siendo firme, fue compasivo siendo valiente. El hijo pródigo se fue de la casa con una fortuna que no había ganado, hacia un mundo para el cual no estaba preparado, porque tenía un padre que le había dado todo, excepto lo que más necesitaba. Límites amorosos que lo protegieran de sí mismo. Y el resultado fue predecible. Desperdició todo en una vida disoluta, terminó alimentando cerdos y solo cuando tocó fondo tuvo la humildad de reconocer que había cometido un error. Pero hay algo hermoso en esta historia que revela el corazón de Dios. Cuando el hijo regresó, el padre no le dijo, te lo dije. No lo humilló con recriminaciones, no le cobró las facturas de su irresponsabilidad. Lo recibió con fiesta, con abrazo, con celebración. ¿Por qué? Porque había aprendido la lección más difícil que un padre puede aprender. Que soltar a un hijo con amor es a veces la única manera de recuperarlo con gratitud. La pasividad no es amor, es miedo. Miedo a perder el afecto de nuestros hijos. Miedo a que nos consideren padres malos. Miedo a enfrentar su enojo temporal. Miedo a ser impopulares en nuestro propio hogar. Pero el Espíritu Santo quiere liberarte de ese miedo y darte el valor de ser la madre o el padre que tus hijos realmente necesitan. No necesariamente el que ellos creen que quieren. Los hijos que crecen sin límites claros se convierten en adultos sin autocontrol. Los niños que nunca aprenden a respetar la autoridad amorosa en casa tendrán dificultades para respetar cualquier autoridad en la vida. Los jóvenes que obtienen todo lo que piden sin esfuerzo nunca desarrollan la capacidad de valorar lo que tienen. Y aquí está la paradoja más hermosa. Los hijos que son criados con límites amorosos y autoridad consistente son los que más agradecen a sus padres cuando crecen. No en el momento, porque ningún niño agradece el no cuando lo recibe. Pero años después, cuando son adultos maduros, cuando ven a sus amigos luchando con problemas de carácter que ellos no tienen, cuando enfrentan las responsabilidades de la vida con herramientas emocionales que otros no poseen, entonces comprenden el valor de haber tenido padres que los amaron lo suficiente como para ser impopulares temporalmente con tal de formarlos permanentemente. Si has sido una madre pasiva, si has evitado la confrontación amorosa, si has comprado la paz con concesiones que sabías que no eran correctas, no es demasiado tarde. Dios puede darte la gracia para comenzar a ejercer autoridad amorosa hoy. Será difícil al principio, especialmente si tus hijos están acostumbrados a que cedas a sus presiones. Pero el amor verdadero está dispuesto a ser malentendido temporalmente con tal de bendecir permanentemente. En el libro de Malaquías, Dios hace una declaración que ha resonado a través de los siglos. Porque yo aborrezco el repudio, dice Jehová, Dios de Israel. Malaquías 2:16. Aunque este versículo se refiere específicamente al divorcio, el principio espiritual es más amplio. Dios aborrece la ruptura de los vínculos que Él ha establecido. Y uno de los vínculos más sagrados que existe es la relación entre padres e hijos. Pero hay algo que puede destruir este vínculo de manera silenciosa, pero letal. La traición de la confianza. La sexta causa de la ingratitud filial
Es la violación sistemática de la confianza que los hijos depositan en sus padres. Y cuando hablo de traición, no me refiero necesariamente a infidelidades matrimoniales o escándalos evidentes, sino a esas pequeñas traiciones cotidianas que van erosionando el cimiento de confianza sobre el cual debe construirse toda relación saludable entre padres e hijos. Está en la madre que promete llegar a la presentación escolar de su hijo, pero no aparece porque surgió algo más importante en el trabajo. Está en el padre que dice que el dinero se terminó para el viaje familiar, pero al día siguiente compra algo costoso para sí mismo. Está en los progenitores que predican valores en casa, pero viven de manera contradictoria fuera de ella. Está en las mentiras blancas que se dicen constantemente. No tengo dinero, cuando sí lo hay, pero se prefiere gastarlo en otras cosas. El doctor dice que no puedo llevarte, cuando la verdad es que no se tiene ganas de salir. Tu mascota se fue a vivir a una granja, cuando en realidad murió. Los niños tienen una capacidad asombrosa para percibir la autenticidad. Pueden no entender conceptos complejos, pero saben instintivamente cuando sus padres están siendo genuinos y cuando están actuando. Y cuando descubren que las personas en quienes más confían no son completamente honestas con ellos, algo fundamental se quiebra en su percepción del mundo. Recuerdo la historia de Ana, la madre de Samuel, cuando llevó a su hijo al templo para cumplir el voto que había hecho a Dios. Ella le había prometido al Señor que si le daba un hijo, se lo dedicaría para que sirviera en el templo toda su vida. Cuando Samuel nació, Ana pudo haber encontrado 1000 excusas para no cumplir su promesa. Pudo haber racionalizado que Dios no esperaba realmente que se separara de su único hijo, que ya había sufrido suficiente siendo estéril por años, que Samuel era demasiado pequeño para estar lejos de su madre. Pero Ana entendía algo profundo sobre la integridad, que nuestras palabras deben ser nuestro vínculo, que nuestras promesas deben ser sagradas, que la confiabilidad es el fundamento sobre el cual se construye toda relación significativa. Así que, aunque su corazón de madre se desgarrara, cumplió su palabra. Y el resultado fue hermoso. Samuel creció sabiendo que tenía una madre de palabra, una mujer íntegra en quien podía confiar completamente. El Espíritu Santo está susurrando en este momento. Examina la integridad de tus palabras. Tus promesas son sagradas para ti. Tus hijos pueden confiar en que cuando dices algo lo cumplirás. ¿O has normalizado la cultura de prometer para calmar el momento y después encontrar excusas para no cumplir? La confianza es como un cristal. Una vez que se rompe, aunque se pegue, las grietas siempre son visibles. Y los hijos que crecen con padres poco confiables desarrollan una herida profunda. Aprenden que no pueden depender de las palabras de las personas que más aman, que las promesas son solo estrategias para manejar situaciones incómodas, que la integridad es opcional dependiendo de las circunstancias. Y aquí está el punto crucial. Cuando un hijo no puede confiar en sus padres, eventualmente dejará de valorar su opinión. ¿Por qué habría de respetar el consejo de alguien cuyas palabras han demostrado ser inconsistentes? ¿Por qué habría de agradecer la guía de personas que han quebrantado repetidamente la confianza que él depositó en ellas? La traición de la confianza también se manifiesta en la violación de la privacidad emocional de los hijos. Está en los padres que leen los diarios íntimos de sus adolescentes sin permiso, que revisan sus teléfonos de manera intrusiva, que comparten sus secretos familiares con extraños, que utilizan información personal de sus hijos como arma en discusiones familiares. Los hijos necesitan saber que hay espacios sagrados en su relación con sus padres, que ciertas confidencias serán respetadas, que su vulnerabilidad no será utilizada en su contra. Cuando esta confianza se viola, cuando un hijo descubre que sus padres han estado espiando sus conversaciones privadas o han compartido información íntima con otros, la relación sufre un daño que puede tomar años en sanar. No toques la gloria. Hay algo sagrado en la confianza que un hijo deposita en sus padres. Y cuando esa confianza se maneja con ligereza, cuando se traiciona por conveniencia o se viola por curiosidad, estamos tocando algo que pertenece al ámbito de lo sagrado. Pero también hay traiciones más sutiles que son igualmente destructivas.
Está en los padres que no defienden a sus hijos cuando otros los critican injustamente, que no los protegen de familiares tóxicos, que permiten que otros los humillen con tal de evitar conflictos. Un hijo necesita saber que sus padres están de su lado, que lo defenderán cuando sea necesario, que su bienestar emocional es más importante que mantener la paz con personas problemáticas. La lealtad familiar no significa ser ciegos a los errores de nuestros hijos, pero sí significa que los confrontamos en privado y los defendemos en público. Significa que creamos un ambiente donde ellos sepan que, pase lo que pase, tienen un refugio seguro en el amor incondicional de sus padres. Si has traicionado la confianza de tus hijos, si has roto promesas importantes, si has violado su privacidad o no los has defendido cuando debías hacerlo, el camino hacia la restauración comienza con el reconocimiento honesto de tu falta y una petición de perdón genuina. Los hijos pueden perdonar muchas cosas, pero necesitan ver un cambio real en el comportamiento, no solo palabras de disculpa. La confianza se construye en gotas y se destruye en galones. Pero la gracia de Dios es suficiente para restaurar lo que se ha perdido cuando hay un corazón genuinamente arrepentido y dispuesto a cambiar. En el libro de Deuteronomio, Moisés les da a los israelitas uno de los mandamientos más importantes para la preservación de la fe a través de las generaciones. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 6, 7. Pero hay algo profundo en este pasaje que va más allá de la simple transmisión de información religiosa. Habla de la importancia vital de la comunicación intencional y constante entre padres e hijos. La séptima causa de la ingratitud filial es la ausencia de comunicación significativa. No me refiero a la falta de palabras, porque muchas familias están llenas de ruido, pero vacías de comunicación real. Me refiero a esa conexión profunda que se establece cuando los padres aprenden el arte sagrado de hablar el lenguaje emocional de sus hijos, de escuchar no solo lo que dicen, sino lo que sienten, de crear espacios seguros donde la vulnerabilidad puede expresarse sin temor al juicio o la minimización. En nuestra época de hiperconectividad digital, hemos creado la paradoja más triste de la historia humana. Familias que viven bajo el mismo techo, pero que son emocionalmente extrañas entre sí. Padres e hijos que comparten la mesa, pero no comparten el corazón. Que hablan de horarios y obligaciones, pero nunca de sueños y temores. Que intercambian información práctica, pero jamás se aventuran en el territorio sagrado de la intimidad emocional. Muchos padres han reducido la comunicación con sus hijos a instrucciones funcionales. Haz la tarea, arregla tu cuarto, ¿cómo te fue en el colegio? Bien. Y cuando esa misma superficialidad se mantiene durante años, cuando nunca se profundiza más allá de lo operativo, cuando nunca se exploran las preguntas grandes de la vida, cuando nunca se crean momentos de conexión real, los hijos aprenden que sus padres no están realmente interesados en conocerlos como personas, solo en manejarlos como proyectos. He visto familias donde los padres conocen las calificaciones de sus hijos, pero no conocen sus inseguridades. Saben qué materias estudian, pero no saben qué los mantiene despiertos por las noches. Conocen a sus amigos por nombre, pero no saben qué presiones sociales enfrentan. Saben que quieren estudiar, pero no saben por qué. ¿Qué los motiva realmente? ¿Qué sueños secretos albergan en lo profundo de su corazón? El Espíritu Santo está aquí ahora y quiere mostrarte que la comunicación real con tus hijos no se trata de hablar más, sino de escuchar mejor. No se trata de dar más consejos, sino de hacer más preguntas. No se trata de tener todas las respuestas, sino de estar presente en las preguntas que ellos están explorando. Los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes. No necesitan progenitores que tengan soluciones para todo, necesitan adultos que estén dispuestos a caminar con ellos a través de las complejidades de la vida, ofreciendo compañía en lugar de respuestas fáciles, presencia en lugar de soluciones rápidas. Cuando Jesús se encontraba con personas que estaban sufriendo, rara vez comenzaba dándoles consejos. Primero las veía realmente, las escuchaba profundamente,
validaba su dolor, se conectaba con su humanidad. Solo después de establecer esa conexión emocional, ofrecía la sabiduría que podía transformar sus situaciones. Este debe ser nuestro modelo como padres. Ver primero, escuchar después, conectar antes de corregir, comprender antes de confrontar. Porque cuando un hijo se siente verdaderamente visto y escuchado por sus padres, cuando experimenta que su mundo interior es importante para ellos, cuando sabe que puede ser vulnerable sin ser juzgado, algo hermoso sucede. La confianza se profundiza, el respeto se fortalece y la gratitud se vuelve natural. Pero la comunicación significativa requiere algo que muchos padres modernos han perdido: tiempo sin agenda. Momentos donde el objetivo no es enseñar, corregir, dirigir o resolver, sino simplemente estar. Conversaciones sin reloj, sin prisa, sin presión de llegar a conclusiones o tomar decisiones. Espacios sagrados donde un hijo puede explorar sus pensamientos en voz alta, procesar sus emociones sin ser interrumpido, soñar sin ser juzgado. Recuerdo la historia de una madre que había intentado durante años conectar con su hija adolescente sin éxito. Las conversaciones siempre terminaban en conflicto, la joven se cerraba cada vez más y la distancia emocional crecía día a día. Hasta que un día la madre decidió cambiar su estrategia. En lugar de intentar hablar, decidió escuchar. En lugar de dar consejos, decidió hacer preguntas. En lugar de corregir, decidió validar. La transformación no fue inmediata, pero fue gradual y profunda. Comenzó con conversaciones superficiales que poco a poco se fueron profundizando. La hija, al sentirse escuchada sin ser juzgada, comenzó a abrirse. La madre, al descubrir el mundo interior de su hija, comenzó a entenderla de maneras que nunca había imaginado. Y lentamente, la relación que había estado fracturada por años comenzó a sanar. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación real con tu hijo? No sobre tareas pendientes o problemas que resolver, sino sobre lo que está pasando en su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste qué está sintiendo en lugar de qué está haciendo? ¿Cuándo fue la última vez que exploraron juntos las preguntas grandes de la vida? ¿Qué significa ser feliz? ¿Cómo se siente el amor verdadero? ¿Qué quiere decir tener propósito? Los hijos que crecen en familias donde la comunicación es superficial, donde nunca se habla de emociones, donde los padres están siempre ocupados para conectar realmente, aprenden que sus pensamientos y sentimientos no son importantes para las personas que más aman. Y cuando esto sucede, cuando un joven siente que sus padres no están realmente interesados en conocerlo como persona, buscará esa conexión en otros lugares. Si me miras a mí, pierdes. Pero si lo miras a él, lo ganas todo. El Espíritu Santo quiere darte sabiduría para crear momentos de comunicación real con tus hijos, para aprender el arte de escuchar con el corazón, para desarrollar la habilidad de hacer preguntas que abran puertas en lugar de palabras que las cierren. No es demasiado tarde para comenzar. Aunque tu hijo sea pequeño o adolescente o adulto, nunca es demasiado tarde para profundizar la comunicación. Comienza donde puedas con lo que tengas, siendo quien eres. Pero comienza, porque la comunicación real es el puente que conecta corazones, y cuando los corazones están conectados, la gratitud fluye naturalmente. Llegamos al final de este mensaje que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón para ti, pero en realidad es el principio de una nueva comprensión, el amanecer de una esperanza renovada para tu relación con ese hijo que Dios puso en tus brazos. Hemos recorrido juntas 7 causas profundas de la ingratitud filial: la posesión en lugar del amor desprendido, la negligencia emocional, la imposición de expectativas ajenas al diseño divino, la injusticia familiar, la pasividad emocional, la traición de la confianza y la ausencia de comunicación significativa. Pero quiero terminar con la causa número 8, que es tal vez la más devastadora de todas y al mismo tiempo la que tiene el poder de transformar todas las demás: la ausencia de Dios en el centro de la familia. Porque todo lo que hemos hablado esta noche, todo el amor que podamos dar, toda la sabiduría que podamos aplicar, toda la paciencia que podamos ejercer, será insuficiente si no está fundado en el fundamento que nunca puede ser movido:
la presencia viva de Jesucristo como Señor del hogar. En el libro de Josué encontramos una declaración que ha resonado a través de los siglos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. No era solo una declaración religiosa, era un compromiso de vida, una decisión que determinaría no solo el destino eterno de esa familia, sino también la calidad de las relaciones que se vivirían bajo ese techo. Porque cuando Cristo es el centro de un hogar, cuando su amor es el modelo que se sigue, cuando su sabiduría es la que guía las decisiones, cuando su perdón es el que sana las heridas, algo sobrenatural sucede en la dinámica familiar. Los hijos que crecen en hogares donde Dios es real, donde se ora juntos, donde se lee la palabra, donde se practica el perdón, donde se vive la gracia, donde se celebra la redención, esos hijos tienen algo que el mundo no puede darles, una identidad segura como hijos amados del Rey del Universo. Y cuando un joven sabe quién es en Cristo, cuando entiende que su valor no depende de su rendimiento, sino de su identidad divina, cuando comprende que es amado con amor eterno e incondicional, la gratitud hacia sus padres terrenales fluye naturalmente. Pero la ausencia de Dios en una familia no se manifiesta solo en la falta de actividades religiosas. Se ve en hogares donde no hay perdón, donde los errores se cobran eternamente, donde la gracia es un concepto teórico que nunca se practica en la vida diaria. Se ve en familias donde el orgullo reina en lugar de la humildad, donde nadie está dispuesto a pedir perdón o a reconocer sus fallas. Se ve en hogares donde la competencia sustituye al amor, donde cada miembro busca su propio beneficio en lugar del bien común. No soy yo, es Él. Y en este momento, el Espíritu Santo quiere tocar tu corazón con una verdad que puede revolucionar tu familia, que Él está dispuesto a hacer en tu hogar lo que tú no puedes hacer. Está dispuesto a sanar las heridas que parecen irreparables, a restaurar las relaciones que parecen perdidas, a transformar la ingratitud en agradecimiento, el resentimiento en amor, la distancia en intimidad. Pero esto requiere algo que muchas madres no están dispuestas a hacer: renunciar al control y entregárselo a Él. Dejar de tratar de cambiar a nuestros hijos con nuestras propias fuerzas y permitir que el Espíritu Santo haga la obra que solo Él puede hacer en sus corazones. Dejar de manipular situaciones para obtener los resultados que queremos y confiar en que Dios tiene un plan perfecto que se desarrollará en su tiempo y a su manera. He visto madres que han orado durante años por hijos rebeldes, que han llorado en secreto, que han intercedido sin ver resultados inmediatos, pero que no se han rendido porque saben que el Dios que las llamó a ser madres es fiel para completar la obra que comenzó en esas pequeñas vidas. Y he visto cómo, en el momento perfecto de Dios, esos hijos que parecían perdidos han regresado al hogar no solo físicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. La oración de una madre tiene un poder que el mundo no puede entender. Cuando una mujer se postra delante del trono de la gracia y le entrega a Dios el corazón de su hijo, cuando renuncia a su agenda y abraza la agenda divina, cuando deja de pelear en la carne y comienza a luchar en el espíritu, las cadenas se rompen, las fortalezas caen y los corazones se abren. Tal vez esta noche estás cargando el dolor de una relación rota con tu hijo. Tal vez has intentado todo lo que sabes y nada ha funcionado. Tal vez te sientes culpable por errores del pasado que no puedes cambiar. Tal vez has perdido la esperanza de que las cosas puedan ser diferentes. Pero quiero decirte algo que viene directamente del corazón de Dios. No es demasiado tarde. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya un Dios en el cielo que ama a tu hijo aún más que tú, hay posibilidad de restauración. El Espíritu Santo está aquí ahora y quiere hacer una obra nueva en tu familia. Quiere tomar los errores del pasado y convertirlos en sabiduría para el futuro. Quiere tomar el dolor de la separación y transformarlo en la alegría del reencuentro. Quiere tomar la ingratitud de tu hijo y cambiarla por un corazón agradecido que reconozca el sacrificio y el amor que has sembrado en su vida. Pero necesita tu cooperación. Necesita que reconozcas dónde has fallado y estés dispuesta a cambiar. Necesita que perdones donde has sido lastimada y elijas la sanidad en lugar del resentimiento.
Necesita que confíes en su plan, aunque no lo entiendas completamente. Necesita que ores sin desmayar, aunque no veas resultados inmediatos. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y esta noche, mientras estas palabras resuenan en tu corazón, mientras el Espíritu Santo toca las fibras más profundas de tu alma maternal, mientras sientes esa mezcla de dolor y esperanza que solo una madre puede entender, quiero que sepas que no estás sola en esta batalla. El mismo Dios que formó a tu hijo en tu vientre está obrando en su corazón, aun cuando no puedas verlo, aun cuando las circunstancias parezcan decir lo contrario. Y si tu hijo es pequeño todavía, si apenas estás comenzando este viaje de la maternidad, toma estas palabras como un mapa para evitar los errores que tantas hemos cometido. Ama con libertad, no con posesión. Conecta emocionalmente, no solo funcionalmente. Honra su diseño divino, no impongas tus expectativas. Sé justa y consistente. Ejerce autoridad amorosa, no pasividad complaciente. Sé confiable en tus palabras y en tus acciones. Comunícate desde el corazón, no solo desde la mente. Y sobre todo, haz de Cristo el centro de tu hogar, la fuente de tu sabiduría, el modelo de tu amor. Voy a orar por ti antes de despedirnos, porque siento en mi espíritu que hay madres que necesitan un toque especial del cielo esta noche. Madres que han llevado esta carga en silencio durante demasiado tiempo, que han llorado lágrimas que nadie ha visto, que han orado oraciones que parecían rebotar en el techo. Esta noche, el Señor quiere que sepas que Él ha visto cada lágrima, ha escuchado cada oración, ha sentido cada dolor y tiene un plan hermoso para restaurar lo que el enemigo ha tratado de destruir en tu familia. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo delante de tu trono de gracia intercediendo por cada madre que está escuchando estas palabras. Señor, tú conoces el dolor que llevan en sus corazones, la preocupación que las mantiene despiertas por las noches, la angustia de ver a un hijo alejado, ingrato, rebelde. Pero también conoces tu poder para transformar corazones, para sanar relaciones, para hacer nuevas todas las cosas. Te pido que donde ha habido errores, traigas perdón. Donde ha habido heridas, traigas sanidad. Donde ha habido distancia, traigas reconciliación. Donde ha habido ingratitud, traigas un corazón agradecido. Toca el corazón de cada hijo que se ha alejado del camino, que ha endurecido su corazón hacia sus padres, que ha olvidado el amor que recibió en su infancia. Señor, dale a estas madres la sabiduría para hacer los cambios que necesitan hacer, el valor para pedir perdón donde sea necesario, la fe para confiar en tu plan aunque no lo entiendan, y la perseverancia para no rendirse nunca. Que sepan que tú estás obrando aún en los momentos de silencio, aún cuando no pueden ver tu mano, aún cuando las circunstancias parecen imposibles. Restaura las familias, Señor, sana las relaciones, trae de vuelta a los hijos pródigos, y que cuando la restauración llegue, toda la gloria sea para ti, porque solo tú puedes hacer lo que es imposible para los hombres. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si el Espíritu Santo ha hablado a tu situación particular, quiero que escribas amén en los comentarios. Y si conoces a alguna madre que está pasando por esta situación, comparte este mensaje con ella, porque juntas somos más fuertes, juntas podemos interceder unas por otras, juntas podemos creer por los milagros que nuestras familias necesitan. No te rindas, hija de Dios. La historia de tu familia aún no ha terminado. Los mejores capítulos están por escribirse. Y el Dios que comenzó la buena obra en tu hijo es fiel para completarla hasta el día de Jesucristo. En Él está tu esperanza, en Él está tu fortaleza, en Él está la restauración que tu corazón anhela. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hasta la próxima vez que nos encontremos en su presencia, recuerda, no soy yo, es Él. Y Él nunca falla.